Estamos en problema. A ver, acá era este botoncito. Mostrar mi pantalla. Una ventana. ¿No decía algo de presentación, te había dicho Emilia? Sí. A ver. Ahí. Sí. Ahí se ve. Sí, 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 ahí se ve. Entonces, la idea hoy era retomar algunas cuestiones del estructuralismo que nos permiten definir digamos, territorio de las problematizaciones del postestructuralismo, que por algo se llama postestructuralismo, ¿no es cierto? Parece una verdad de perogrullo, pero efectivamente el postestructuralismo se define por cercanía o por oposición, por recuperar elementos o por hacer del cuestionamiento algunos de los elementos del estructuralismo el eje a partir del cual organiza su campo de reflexión, pero siempre el estructuralismo reverbera ahí como una referencia ineludible, ¿no es cierto? Entonces la idea era retomar algunas cuestiones del estructuralismo, sobre todo aquellas cuestiones que son retrabajadas por el amplio espectro de pensadores que incluimos en el postestructuralismo, que como vamos a ver es bastante diverso, y después trabajar sobre, digamos, estas estrategias de reflexión que identificamos con la genealogía y la deconstrucción. Ariana, te recuerdo que mientras voy avanzando con lo del estructuralismo, si tenés dudas, yo tomé el esquema del texto de Deleuze, así que lo que quieras plantear lo recuperamos para profundizar, para discutir, para revisar. No me estaría dando bola. Ahí está. Bueno, tomé como título para arrancar el título de Deleuze, ¿no? En qué se reconoce el estructuralismo, para que recordemos las cuestiones que aparecen en Deleuze como indicadores de digamos, la especificidad o lo novedoso que propone el estructuralismo en relación a un campo de reflexión, como les decía antes, fuerte, en la otra clase, ¿no? Fuertemente organizado en torno a lo que llamamos el giro del signo, ¿no? De hecho, en algún momento hago una referencia a François Val que llama al estructuralismo, digamos, una corriente que se define por, digamos, acoplar distintas estrategias de reflexión que podrían etiquetarse como ciencias del signo. Entonces, ¿en qué se reconoce el estructuralismo? Lo que dice Deleuze es que digamos, hay a la tradicional oposición entre lo real y lo imaginario, el estructuralismo le introduce la dimensión de lo simbólico, que hay un criterio local o de posición para pensar la estructura. Todo esto después lo vamos a ir repasando punto por punto, pero lo voy enumerando para que tengamos más o menos una referencia general del texto, ¿no? Digamos, la relación entre los elementos de la estructura se define a partir de un vínculo diferencial, digamos, que opone justamente elementos singulares a partir de esta lógica de la diferencia. En función de esta lógica de la diferencia, lo que corresponde, digamos, al análisis estructural es, digamos, situar posicionalmente ese elemento diferenciante y mostrar cómo funciona la lógica de la diferenciación. El quinto criterio es el de lo serial, dice Deleuze, bueno, la estructura funciona a partir de series de elementos que se encadenan entre sí y a su vez en esta multiplicidad de series hay una cierta relación isomórfica, ¿no? Hay como regularidades, elementos constantes en los modos de articulación de esos elementos en series que se replican en las distintas series que digamos, coexisten en el análisis estructural.
El otro elemento, que es muy importante, después vamos a ver para la crítica que hace Derrida, es el de la casilla vacía. En esa multiplicidad de elementos que se articulan en series, siempre hay un lugar vacío, que Deleuze dice no debe identificarse con el sinsentido, digamos, como ausencia de sentido, porque en realidad el sinsentido, que sería, digamos, ese lugar vacío en torno al cual se disponen los elementos de la serie, siempre está saturado de sentido, hay un exceso de sentido. Y por lo tanto, ese exceso, digamos, es el que lo despoja, lo vacía, ese lugar central en la serie, y permite que los demás elementos se vinculen con esa casilla vacía. Y un último eje que analiza Deleuze es la relación que va del sujeto a la práctica, ¿no? Bueno, en parte porque el estructuralismo ha sido cuestionado por la dilución de la figura del sujeto, o por pensar el sujeto como una posición en la estructura, y justamente por eso se le ha criticado digamos, la dilución de la posibilidad de la agencia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la capacidad de agencia que tiene un sujeto que es simplemente una posición en la estructura? Y entonces lo que propone Deleuze es pensar de qué manera podemos recorrer el trayecto que va del sujeto a la práctica, aún dentro de, digamos, el marco de visibilidad que nos provee el análisis estructural, que implicaría no negar la posibilidad de acción del sujeto, sino inscribirla en la serie de articulaciones entre elementos diversos, en el marco de la cual el sujeto tiene posibilidad de participar, tiene capacidad de visibilizar algo como problema, tiene posibilidad de identificar un campo en el cual intervenir, etc. Entonces, de esta serie de 7 criterios que enumera Deleuze, perdón, lo que me interesaba marcar es cuáles son las cuestiones que después el postestructuralismo problematiza en relación al estructuralismo. No digamos necesariamente que las critica, que las desecha, o que, bueno, toma una distancia radical, pero sí que señala algunos elementos que le resultan problemáticos para pensar incluso la propia lógica de reflexión que propone el análisis estructural, ¿no es cierto? Entonces, en relación a este tercer elemento que se opone al par real imaginario, hay una cuestión que menciona Deleuze que podría ubicarse entre esos elementos problematizados por las revisiones del estructuralismo, que es la idea de que lo simbólico es el objeto estructural. Dice Deleuze que se ubica al principio de una génesis que hace, digamos, de la estructura el subsuelo más profundo de las realidades en las cuales esa estructura se encarna. Entonces, acá habría una primera cuestión que de alguna manera tiñe toda esa revisión, si no crítica, por lo menos problematizadora del estructuralismo, que es, bueno, entonces, ¿cuáles son esas realidades en las que se encarna una estructura que es más profunda a esas realidades, que tendría, digamos, que permitiría o que obligaría a reflexionar en torno a su estatuto ontológico, digamos, bueno, si es más profundo que las realidades en las que se encarna, en qué dimensión estamos analizando la estructura, digamos, cuál es la entidad de la estructura, es una dimensión conceptual, es una dimensión de lo real. Bueno, esas son cuestiones que de alguna manera hacen ruido en el análisis postestructuralista en general, llamémosle. Después vamos a ver que esta es una etiqueta difusa, que a veces pone bajo el mismo rótulo a gente que piensa cosas distintas, pero en este punto podríamos decir que esta idea de que lo simbólico es el elemento estructural y que es lo que genera esas estructuras que tienen un estatuto más denso, más profundo que las realidades en las que la estructura se encarna, es un elemento, digamos, que genera algún ruido, ¿no? Implica un punto de partida para problematizar
los alcances de la propuesta estructuralista. En relación al criterio local o de posición, hay una cuestión que aparece en Deleuze que dice, bueno, esta lógica posicional implica que la estructura es un espacio topológico, una relación entre posiciones, y las posiciones o esos lugares en el marco de esa estructura topológica son primeros en relación a las cosas y a los seres reales que llegan a ocuparnos, ¿no? Otra vez la cuestión de lo real en lo cual la estructura se encarna. Los lugares son primeros en esa relación estructural entre elementos y por lo tanto, lo que dice el propio Deleuze es que en algún punto esta idea de que los lugares son anteriores, primeros, primarios, implica una especie de filosofía trascendental, una nueva forma de lo trascendental que reposaría en la primacía de esos lugares que dominan los elementos que después llenan esos lugares o esas posiciones. El otro criterio que aparece en Deleuze, que es la cuestión esta entre el diferenciante y la diferenciación, que como decíamos tiene que ver con pensar, bueno, si la estructura es un espacio topológico definido por relaciones diferenciales, cuál es el elemento diferenciante y cómo opera la mecánica de la diferenciación, ¿no? Y Deleuze, les leo textualmente una cita, dice, debemos distinguir la estructura total de un dominio como conjunto de coexistencia virtual y las subestructuras que corresponden a las diversas actualizaciones del dominio. Acá hay un elemento que supuestamente aparecería en el estructuralismo, que es la idea de una estructura total que implicaría digamos, el espacio articulador de un conjunto de elementos que coexisten, y subestructuras o microestructuras, dice en algún lugar, que se corresponden a las diversas actualizaciones del dominio. La idea de una estructura total también es problemática, sobre todo si pensamos, que tal vez esto lo debía haber dicho en el punto de partida, ¿no? Que el estructuralismo aparece como un modo de interrogarse sobre lo real que, digamos, esquiva o, bueno, diluye la pregunta metafísica por la sustancia, ¿no es cierto? El giro del signo, en principio, implicaría que, bueno, tomamos distancia de la pregunta sustancialista y pensamos en estas relaciones mediadas por el signo, que son relaciones simbólicas, que generan, digamos, que habilitan modos de interpelación recíproca entre elementos y sujetos que componen la estructura, ¿no es cierto? Si hablamos de una estructura total, parece que el elemento sustancialista o ontológico que expulsamos por la puerta entra por la ventana nuevamente en el análisis estructural. Hasta acá, no sé si hay alguna duda. Ariana, que me pedía que volviéramos sobre el texto de Deleuze, no sé si está claro, si hay alguna pregunta. ¿No? Yo le pido a los que tengan preguntas o a Lina que revise el chat o vea. No tengo ninguna duda. Perfecto, listo. No, les digo porque yo lo único que veo en la pantalla del PowerPoint, como les decía, no descubrí cómo hacer todavía para ver las dos cosas, así que cualquier duda, Alina administra las intervenciones. Dale, sí, yo voy mirando el chat, Lali, y cualquier cosa. Entonces, estas serían las críticas, o diríamos los elementos del estructuralismo que esta visión que identificamos como postestructuralista, así de una manera genérica, tal vez un poco imprecisa incluso, ¿no? Estos son los puntos que le harían ruido, ¿no? Que estarían ahí como cuestionando. Pero al mismo tiempo hay muchos elementos del estructuralismo que funcionan como punto de apoyo para las posiciones o las perspectivas postestructuralistas. Hay elementos que marcan, digamos, el umbral elementos del estructuralismo, digo, ¿no? Que marcan el umbral a partir del cual el postestructuralismo puede revisar, vamos a usar la palabra
Derrida, ¿no? El legado, la herencia de esta tradición. ¿Cuáles serían esos elementos que de alguna manera se reactivan en el análisis postestructural? Por un lado, esta cuestión, este criterio de lo local o de posición. Los lugares en un espacio estructural, que como decía, es un espacio topológico, son primeros en relación a las cosas y a los seres que llegan a ocuparlo. Esto que veníamos, que lo cuestionábamos del lado de la posibilidad de configurar el espacio estructural como una estructura total, en sí mismo contiene un elemento que al postestructuralismo le sirve para interrogarse sobre el devenir de lo social, el orden de las relaciones interpersonales, etcétera, que tiene que ver con esta posibilidad de pensar en términos de lugares que son, por lo menos en términos, diríamos, lexicográficos, en el análisis, primero en relación a las cosas o los seres que los ocupan, ¿no? Sobre todo si pensamos que estamos en el medio de un giro que, digamos, problematiza las perspectivas sustancialistas u ontologizantes, en nuestro caso de la política, ¿no? Por otra parte, el sentido, en el marco, digamos, de estructuras que en principio son estructuras de lenguaje, ¿no? Porque vieron que Deleuze dice al principio del artículo, no hay estructura más de lo que es lenguaje, aunque se trate de un lenguaje esotérico o incluso no verbal. No hay estructura del inconsciente más que en la medida en que el inconsciente habla y es lenguaje. No hay estructura de los cuerpos más que en la medida en que los cuerpos en los cuerpos se supone de algún modo que hablan con un lenguaje que hace síntoma, que es el lenguaje de los síntomas. Las cosas mismas en general no tienen estructura, sino en la medida que sostienen un discurso silencioso, que es el lenguaje de los signos. Entonces, si pensamos en una estructura que toma como matriz modélica, digamos, el lenguaje, la cuestión del sentido aparece ya en el estructuralismo como un efecto que surge de las relaciones o de las distintas posibilidades de combinación que se traban, digamos, entre los distintos significantes, que por sí mismos no tienen sentido, no hacen sentido. Digamos, hacen sentido en la medida en que evocan tramas de significados que los anteceden. Si yo digo gato, para mí tiene sentido porque a mí me gustan los gatos y tengo gatos, pero en sí mismo el significante solo, aislado, no hace sentido. Pero la otra cuestión que es interesante y que también toma el postestructuralismo es esta idea de que el sinsentido no es la ausencia de sentido, sino un exceso de sentido. Y como tal, esa relación estructural entre elementos es lo que tiene que, digamos, matrizar, ponerle límites a ese exceso de sentido. La otra cuestión que toma el análisis postestructural del estructuralismo es esta relación entre lo diferencial y lo singular, ¿no es cierto? Dice el texto de Deleuze también que la estructura es un sistema de relaciones diferenciales según las cuales los elementos se determinan recíprocamente y es también un sistema de regularidades que se corresponden a estas relaciones. Hay, digamos, relaciones diferenciales o positivas en general, en las cuales se determinan, en el campo, por ejemplo, del análisis semiótico, el contenido de sentido de los significantes, y al mismo tiempo una cierta regularidad que se corresponde con ese tipo de relaciones, ¿no? Una cierta frecuencia en el aparecer de ese vínculo relacional o positivo diferencial que se corresponde con esas relaciones. Hay un ejemplo muy lindo, que ahora no sé si voy a encontrar porque tengo un lío en mi escritorio, de una, a ver, denme 2 minutitos, encontré el libro que ya es mucho. El libro es de Vincent Descombes, que se llama Lo mismo y lo otro, 45 años de filosofía francesa, y 113 creo que era la página, sí. El autor de Descombes dice, les leo textualmente un párrafo, el
el inventor del método estructuralista probablemente es el maestro de la filosofía que pone en escena Molière en el burgués gentilhombre. Es una carta en la que se diga: bella marquesa, sus hermosos ojos me hacen morir de amor. Y no les voy a leer todo el párrafo, pero en la página siguiente, entonces, lo que hace Descombes es mostrarnos cómo, digamos, justamente los elementos de esa estructura, que en este caso sería una frase, digamos, hacen sentido según el sistema de diferenciales en las que se articulan, ¿no? Y entonces pone un modo digamos, articular estas microunidades de sentido sería, bueno, el modo en que lo expone Jourdain: bella marquesa, sus ojos me hacen morir de amor. Pero al mismo tiempo va desarmando la frase en otras posibilidades. De amor, morir me hacen, bella marquesa, sus hermosos ojos. Bueno, y así sucesivamente, no voy a leer todo, van cambiando la posición de estas microunidades de sentido que componen la frase. Me parece que ese es un buen ejemplo para pensar cómo funciona este sistema de relaciones diferenciales, y sobre todo porque después, digamos, parece ser que esta es la explicación que le da el profesor de filosofía. A Jourdain le pregunta, bueno, hay 6 posibilidades de combinación, y Jourdain le pregunta cuál sería la mejor, y el profesor de filosofía le diría, y bueno, finalmente la mejor sería la que usted dijo: bella marquesa, sus hermosos ojos me hacen morir de amor. Y entonces, ¿qué dice Descombes? ¿Por qué esa sería la mejor frase? Porque responde a la lógica del código que regula, digamos, la comunicación lingüística, o la comunicación lingüística intersubjetiva de esa época, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, digamos, esas relaciones diferenciales se estructuran en el marco de un sistema de regularidades que se corresponden con esas relaciones y que tienen que ver con un código que las antecede. En sintonía con esto que estábamos diciendo, la relación entre el diferenciante y la diferenciación tiene que ver con esto que les planteaba, ¿no? Que finalmente toda estructura está compuesta de microestructuras, infraestructuras, dice en algún lugar, o subestructuras, perdón, el texto de Deleuze, y esa combinación entre distintas microestructuras habilita una lógica de virtualidades posibles. Lo que es actual es lo que se encarna en la estructura, pero en el marco de muchas virtualidades posibles. Ahí, como mostrábamos en este breve pasaje del libro de Descombes, había por lo menos 6 virtualidades posibles para que Jourdain le declare su amor a la marquesa. Finalmente, lo actual es el modo en que, digamos, esas microunidades de sentido se encarnan en una estructura actual, que es la que efectivamente se despliega en el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Es, digamos, el tiempo sería esa lógica de actualización de la estructura, ¿no? Esa lógica que rige la actualización de la estructura. La otra cuestión que aparece también en el análisis de Deleuze y que le sirve a los postestructuralistas para analizar el estructuralismo, tomar distancia, recuperar elementos y al mismo tiempo generar un espacio propio, digamos, de visibilización de los problemas que encuentran con respecto al análisis estructural, tiene que ver con lo serial. Aparece recuperado en un montón de autores que se posicionan en el amplio espectro del postestructuralismo, ¿no? Desde Bourdieu hasta Foucault, pasando por Deleuze, Derrida, de alguna manera todos toman como referencia el estructuralismo, aunque sea para marcar una distancia, ¿no? Y el tema de la serie aparece en todos. Los elementos diferenciales se organizan en series, y son esas series, digamos, las que de alguna manera componen el orden a partir del cual se pueden codificar los sentidos,
Por otra parte, la estructura es multiserial, no implica una sola serie. En todo caso, lo que puede haber es, digamos, en el marco de esas muchas virtualidades posibles, que en un momento dado se actualice de manera prioritaria una determinada serie, o alguna de esas series, y otras queden opacadas, ¿no? Y otra cuestión que aparece en el texto de Deleuze, que también va a ser muy importante en la lectura que haga del estructuralismo, por ejemplo, Derrida, es que en este marco, digamos, de elementos diferenciales en que se organizan las series, que implican una coexistencia al interior de la estructura de múltiples series que se remiten muchas veces unas a otras, el estructuralismo, dice Deleuze, le da mucha importancia a estas dos figuras de la retórica, que son la metáfora y la metonimia, ¿no? Que son dos figuras de la retórica que significan a través de una lógica de desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, hablar de la sonrisa de la bella doncella en vez de los ojos, vamos a suponer, a través de las perlas de su boca. Las perlas serían los dientes, bueno, eso es una metáfora. O la metonimia, que implica un desplazamiento, digamos, con respecto, qué sé yo, del continente al contenido, la copa de vino, o en términos de lugares, cuando uno dice Washington para referir al poder de Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, metáfora y metonimia, justamente porque, digamos, despliegan el ejercicio de la significación por una lógica de desplazamiento, son elementos fundamentales en el análisis estructural, puesto que el análisis estructural, como decíamos, es multiserial y siempre hay situaciones de relevo o de desplazamiento, de descentramiento, de retorno de las series entre sí, no de una serie con respecto a la otra. El otro elemento que también va a ocupar un rol clave, digamos, en los análisis postestructuralistas, es esta idea de la casilla vacía, que implica que el punto de convergencia de las distintas series siempre es un lugar vacío, es un lugar que siempre está desplazado en relación consigo mismo, como dice Deleuze, ¿no es cierto? Una vez más, esto tiene que ver con la figura del sinsentido como exceso de sentido, ¿no? La casilla vacía sería ese punto de convergencia en el cual, por ese exceso de sentido, digamos, el eje de la estructura está siempre desplazado con respecto a sí mismo. Y en el último punto que analiza Deleuze, que lo titula Del sujeto a la práctica, también hay muchos elementos que el postestructuralismo toma. Deleuze habla de un héroe estructuralista hecho de individuaciones no personales y de singularidades preindividuales. Y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Con cómo se piensa la posición de sujeto en el marco del estructuralismo. No es que no haya sujeto, sino que lo que hay es un sujeto fabricado a través, diría Foucault, de tecnologías de individuación que no son personales, en el sentido de que no tienen que ver con el modo en que, digamos, una conciencia prístina de un sujeto determinado, digamos, elige cómo construirse a sí mismo como individuo, sino que al revés, digamos, hay tecnologías de individuación que generan, por ejemplo, se reconoce a sí mismo como sujeto, ¿no? Y esas singularidades, digamos, y estas individuaciones son singularidades históricas. De hecho, hay algunos autores que lo que plantean es que individuo como tal es un producto moderno, digamos, qué sé yo. Norbert Elias, por ejemplo. Lali, sí. Disculpa, este último ratito medio que se cortó. Se escuchó cortado y me dijeron ahí uno de los chicos. Ah, ¿desde qué punto? A ver, así retomo. Recién, lo último que estabas diciendo. Ah, del sujeto a la práctica. Sí. Les decía que acá hay elementos que toma el postestructuralismo porque efectivamente acá lo que está en discusión es la relación entre sujeto y estructura, digamos. El sujeto pensado como una posición en la estructura. Para el postestructuralismo, recuperar la capacidad de agencia de los sujetos no implica volver sobre un sujeto como a priori, un sujeto que es una conciencia plena, prístina, capaz de interrogar al interior de sí mismo aquello que lo constituye como tal, sino que el sujeto
está fabricado, digamos, está hecho, como dice Deleuze, de individuaciones no personales y de singularidades preindividuales. Y yo le ponía como ejemplo el análisis de Foucault sobre las tecnologías de individuación, ¿no? Que son un producto histórico, digamos, uno no elige, o no elige, digamos, de una manera única, no vamos a anular absolutamente la capacidad de agencia, pero, digamos, uno elige en algún punto en función de un registro disponible de formas de individuación que son, digamos, que de alguna manera nos vienen dadas y en las cuales nos matrizamos como sujetos, ¿no es cierto? Y de hecho, les decía, hasta podríamos plantear, como lo hace el propio Foucault, como lo hace Norbert Elias, en el proceso civilizatorio de la sociedad, que el individuo, de hecho, es una creación de la modernidad. Norbert Elias ubica, digamos, la génesis en el siglo XV, XVI, fundamentalmente, y al mismo tiempo uno podría decir, ese individuo que se piensa a sí mismo como separado de la sociedad, como una entidad, como él le llama el homo clausus, un sujeto clausurado sobre sí mismo, ni siquiera es un dato sociológico. Como esa forma de individuación está disponible para un conjunto determinado, digamos, de pensadores, élites, etcétera, mientras que el conjunto de la sociedad, bueno, habría que ver, por otra parte no tenemos formas de recuperar el registro histórico, ¿no? De cómo se conciben a sí mismos, pero digo, no solo es un hecho histórico, un acontecimiento histórico, la emergencia del individuo moderno, sino que además, digo, desde que, digamos, se desplaza del ámbito de la reflexión filosófica al conjunto de la sociedad, también hay toda una serie de tecnologías que hay que poner en acto, hay que poner en práctica y que van a dar como punto de llegada el sujeto tal cual lo concebimos. Digo. Es interesante esto, ¿no? Pensar que el sujeto tal cual lo concebimos no es el punto de partida, sino el punto de llegada, que eso también lo vamos a ver en algunos de los autores que vamos a analizar más adelante. Lali, disculpa que te interrumpa. Dice Concha Orvitelli que si lo podés aceptar para entrar al... Paren, sí. Me tengo que ir de acá. Dejo de compartir. Me voy acá. Ahí está. Ya lo admití. Ah, bárbaro. Gracias. Ahí está. Entonces, no sé si hasta acá lo que vinimos haciendo, si ustedes se fijan, es desarmar el texto de Deleuze para pensar qué se le critica al estructuralismo y qué se retoma del estructuralismo para pensar, digamos, la configuración de un campo de reflexión etiquetado como postestructuralismo, ¿no? Tomamos los mismos criterios que Deleuze nos propone para reconocer al estructuralismo y vimos, bueno, qué cuestiones le estarían objetando o estarían problematizando Deleuze, Foucault, Derrida, Bourdieu en el estructuralismo y qué cuestiones aún puestas en discusión son ineludibles como punto de apoyo para definir un territorio de análisis que podamos identificar con postestructuralismo, con la etiqueta de postestructuralismo. Ahora me voy a despegar un poco del texto de Deleuze y quería, digamos, hacer algunas consideraciones sobre el postestructuralismo, digamos, de tipo más genéricas, aclarando esto que decíamos al principio, ¿no? El postestructuralismo en realidad un espacio de debate muy amplio, muy heterogéneo, que incluye nombres diversos, ¿no? Con trayectorias teóricas no siempre coincidentes, pero que de alguna manera tienen sus referencias en el estructuralismo. Yo les decía, en cuestiones de cercanía, porque efectivamente son postestructuralistas, porque en algún punto algo del estructuralismo recuperan, en algún costado del estructuralismo se sienten cercanos. Bueno, lo que recuperan en relación de cercanía es esta idea de que, bueno, el estructuralismo es una ciencia del signo, como dice François Valls, y en tanto ciencia del signo,
le ofrece, digamos, a la reflexión filosófica la posibilidad de despojarse de la lógica más sustancialista, ¿no? Ahora, a distancia del estructuralismo, lo que le critican es lo que Derrida llamaría la complicidad metafísica del signo, que dice Derrida no termina de ser desmontada por el análisis estructural. Digamos, el estructuralismo funciona mucho mejor para, digamos, plantear los usos, el funcionamiento del signo, pero a la hora de definir, bueno, digamos, en condiciones, cuál es la condición a partir de la cual el signo puede funcionar como ese elemento que se presta, digamos, al intercambio de las significaciones, no termina, digamos, de desmontar una cierta, como dice Derrida, complicidad metafísica. ¿Y esto por qué? Bueno, les cuento que en realidad, no me puedo ir de la... Discúlpenme, pero aprieto la flecha y no me deja pasar de diapositiva. A ver, voy a poner acá. Les decía, hay un pasaje de un texto que nosotros trabajábamos en el programa del año pasado, que se llama La estructura, el signo y las ciencias sociales, algo así es el título, que está en La escritura y la ciencia, donde lo que dice Derrida es que al momento, digamos, de definir cómo funciona la estructura, Lévi-Strauss no puede renunciar a lo que para Derrida es lo que define la estructura, que es la ausencia de centro. Y cuando a Lévi-Strauss le preguntan, bueno, ¿cómo funciona la estructura, que digamos es la matriz en la cual se vuelve inteligible la mecánica del signo como aquello que se presta al cambio de la significación? Él dice, bueno, qué sé yo, de eso se tendrá que ocupar o la neurología o la psicología para ver, bueno, por qué el hombre tiene capacidad de lenguaje. Y lo que plantea Derrida es, de alguna manera, que esta respuesta de Lévi-Strauss, digamos, lo que estaría marcando es que el tipo no se anima a dar el paso necesario para reconocer que la estructura no tiene centro, digamos, para admitir que de alguna manera la estructura gira en torno a ese lugar vacío. La idea de que, bueno, finalmente lo que tendrá que explicar por qué funcionan las estructuras del lenguaje es la psicología o la neurología, está, digamos, produciendo un desplazamiento a otro, digamos, a un campo disciplinar que debería hacerse cargo, ya sea porque analiza las condiciones neurológicas que hacen posible el lenguaje o la matriz psicológica de las interacciones mediadas por el lenguaje. Bueno, en esos dos ámbitos se le podría dar respuesta a la cuestión de, bueno, cómo funciona la estructura, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, interesante lo que dice Derrida, ¿no? Que finalmente hay una cierta complicidad metafísica con el signo que el análisis estructural no termina, digamos, de desmontar. Igual, no todos piensan lo mismo. Yo por eso, antes de entrar a Derrida, tomé una referencia que aparece en una ponencia que presenta Eduardo Viveiros de Castro, que es un antropólogo brasilero, en unas jornadas que se hacen en homenaje a Lévi-Strauss, y en realidad lo que dice Viveiros de Castro es que Lévi-Strauss es el primer postestructuralista, porque en realidad, y acá les cito algunas cuestiones que plantea, ¿no? Lévi-Strauss habla de la multiplicidad virtual de todo objeto determinado por el análisis estructural, en la medida, dice, en que el objeto es siempre un estado particular de un sistema de transformaciones, límites son contingentes.
contingente, digamos, no hay necesariedad en el límite de transformaciones posibles que impone, digamos, la relación estructural. Y además dice, los límites son solo definibles de manera relacional. Por otra parte, dice Viveiros de Castro, el concepto de estructura no implica de ninguna manera una voluntad de cerramiento, de completamiento, dice él, de compacidad. La estructura no es algo compacto, está siempre abierta y por lo tanto, en este punto, dice él, Lévi-Strauss sería el primer postestructuralista. Y por otra parte, digamos, cuando Lévi-Strauss en algún punto parece mostrar estructuras que se cierran, nunca deja de advertirnos que el número de estructuras y el número de vías a través de las cuales las estructuras podrían cerrarse está abierto. Y no están predeterminados, no sabemos, digamos, por dónde podría cerrarse una estructura. Y la otra cuestión que plantea Eduardo Viveiros de Castro es que para Lévi-Strauss no hay una estructura de estructuras. Fíjense que en ese punto es diferente a lo que plantea Deleuze, que sí habla de la idea, digamos, de una estructura de estructuras que es, o una, digamos, estructura macro, que es la que establecería en ese espacio topológico de diferencias el funcionamiento de las microestructuras, y acá Viveiros de Castro dice no hay una estructura de estructuras. Igual, bueno, nosotros vamos a trabajar la mirada derridiana sobre el postestructuralismo, que, como les decía antes, bueno, le cuestiona a Lévi-Strauss haberse detenido, digamos, un punto antes de admitir la ausencia plena de centro de la estructura, ¿no? Lo que dice Derrida es que si hay algo que caracteriza la estructura y que es además una apuesta que está en la génesis del estructuralismo, es la ausencia de centro, digamos. Parece un juego de palabras, pero Derrida dice algo así como que la estructuralidad de la estructura se define por la ausencia de centro. Si por algo, digamos, una estructura es estructural es porque no tiene centro. Con lo cual, digamos, cuando uno, para explicar cómo funciona, sobre todo las estructuras del lenguaje, que son, como veíamos antes, ¿no?, la matriz de todas las estructuras, como dice Deleuze, no hay estructura más de lo que el lenguaje, cuando, digamos, Lévi-Strauss hace referencia a que, bueno, la neurología o la psicología tendrá que explicar cómo funcionan esas estructuras lingüísticas en las cuales el signo, digamos, es lo que se presta al proceso de interpelación, digamos, de la significación. Bueno, estaría renunciando a admitir la ausencia de centro. Por otra parte... Perdón, Lali, hay otra chica, dice que también se unió, que si podés aceptarla. A ver, ¿cómo era esto? Aguánteme un minuto. Sí. Admitir. Ahí está. ¿Está? Bueno. Sí, le di a admitir. No sé si pudo. La otra cuestión les decía que, digamos, que le critica al estructuralismo, que observa, digamos, como un problema del estructuralismo, que también aparece en otras lecturas del estructuralismo, como la de Foucault, la de Bourdieu, es la tensión con la historia, ¿no? El estructuralismo, dice, mantiene una tensión problemática con la historia, bueno, porque en realidad la historia ha sido siempre cómplice de la metafísica de la presencia. ¿Qué es la metafísica de la presencia? Esta idea de que hay un sujeto idéntico a sí mismo, cuya, digamos, entidad ontológica se hace presente, digamos, se exhibe bajo el modo de la presencia. La metafísica de la presencia tiene una gran imposibilidad para pensar el vacío, ¿no? Y lo que dice Derrida es que efectivamente, bueno, la tensión con la historia que tiene el estructuralismo tiene que ver con que la historia ha sido cómplice de una metafísica de la presencia. Esto después lo vamos a retomar cuando veamos el análisis genealógico en Foucault. La cuestión es que... Lali, te hago una pregunta. Sí. ¿Quién habla? Perdón. Ernesto habla. Ernesto.
volviendo sobre lo que dijiste antes de la crítica de Derrida y el tema este del centro de la estructura, eso es lo que no me quedó claro, la idea de centro de la estructura. ¿A qué se refiere exactamente con centro? ¿Es en un sentido topológico? ¿Cuál es la En un aplicado? sentido, sí, topológico, porque vos pensás, otro de los criterios que analizábamos, si nosotros pensamos que la estructura se compone de series, las series es una sucesión de elementos, en este caso, digamos, articulados por una relación diferencial. La serie no tiene centro. Lo que dice Derrida, no sé si con esto te aclaro, es que en algún punto la ausencia de centro, digamos, de la estructura, se le hace onerosa al estructuralismo, por lo menos a Lévi-Strauss, y cuando tiene que dar cuenta de cómo funcionan las estructuras del lenguaje, finalmente termina remitiendo a algo que se ubicaría en el centro, que es, por ejemplo, la capacidad de simbolización de los seres humanos, que podría ser analizada, no sé, si a través de la neurología, suponiendo que la neurología identifique en el cerebro o en la corteza cerebral el lugar, digamos, donde se generan las posibilidades de interacción dialógica. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Si la estructura se compone de serie, la serie no tiene centro. Obviamente, entre los elementos de la serie que hay una relación diferencial, pero no tiene centro. Entonces, justamente lo que dice Derrida es esto, ¿no? La estructuralidad de la estructura pasa por la ausencia de centro. Ahora, cuando a Lévi-Strauss le preguntan, digamos, cómo funciona digamos, las estructuras lingüísticas, ¿no? Que son la matriz, el punto de partida del análisis estructural, digamos, si vos lo empezás a apurar, el tipo con qué te sale, con que efectivamente, bueno, le quedará a la neurología o a la psicología explicar, digamos, por qué los individuos, les individuos, hombres y mujeres, se activan esas estructuras de la comunicación, esas estructuras lingüísticas, perdón, que se prestan a través del signo al intercambio de la significación. No sé si esto te aclara. Sí, claro, bastante claro. Bien. Volvemos a esta idea de la tensión con la historia, ¿no? Bueno, por un lado, sí, lo que resultaba atractivo en el estructuralismo a través del giro del signo era la posibilidad, digamos, de tomar distancia con perspectivas más sustancialistas. La cuestión, digamos, de la historia aparecería como diluida u opacada porque la historia ha funcionado de manera constante y regular como cómplice, dice Derrida, de la metafísica de la presencia. Ahora, también se corre el riesgo de el historicismo, dice Derrida, porque lo que el estructuralismo no puede explicar es cómo se pasa de una estructura a la otra. ¿Qué hay entre una estructura y la, digo, pensando, qué sé yo, ahí a lo mejor el ejemplo estaría mejor tomado de la economía digamos, y pensar los modos de producción en clave estructural como lo hace Althusser en la lectura althuseriana del marxismo. Bueno, cómo se pasa de una estructura a la otra es algo que termina de ser, digamos, lo suficientemente iluminado por el análisis estructural. Hasta acá, digamos, vendríamos con la idea de, bueno, estructuralismo, postestructuralismo y el modo en que la lectura derridiana del estructuralismo ya habilita, digamos, ese espacio de reflexión que llamamos postestructuralismo, que por otra parte, muchos, esto es anecdótico, pero les cuento, digamos, muchos historiadores de las ideas o del pensamiento, de la filosofía, plantean que, digamos, uno podría, el postestructuralismo tiene un acta de nacimiento, metafórico, ¿no? Porque en el 66, que se lo suele llamar el año del estructuralismo francés, porque se publican obras que son como emblemáticas del estructuralismo francés, bueno, Verdad y crítica de Barthes, los escritos de Lacan, las palabras y las cosas de Foucault, que algunos, digamos, consideran tributaria de alguna manera de
la perspectiva estructuralista. Bueno, en ese año en Estados Unidos se hace un coloquio sobre el estructuralismo, en la Universidad Johns Hopkins, y bueno, se invita a una cantidad de filósofos franceses a debatir sobre el estructuralismo, entre ellos Derrida. Y en el cierre de esas jornadas, de ese congreso, como le queramos llamar, en la conferencia que dicta Derrida, que es esta que les digo, la estructura y el signo en las ciencias sociales, lo que hace Derrida, de alguna manera, es marcar los límites del estructuralismo, digamos, cuando todos esperaban una exégesis del estructuralismo, ¿no? Una mirada apologética del estructuralismo, lo que hace Derrida es señalar los límites, y los límites tienen que ver con estas cosas que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Por un lado, hay una complicidad metafísica con el signo, por otro lado, el estructuralismo en un punto, sobre todo en el caso de Lévi-Strauss, no puede admitir la absoluta ausencia de centro de la estructura, el problema, digamos, del historicismo, bueno. Este sería como el balance que hace Derrida en el 66 sobre el estructuralismo, sin negar, como él dice en otra, que está citado en la entrevista que ustedes tenían para leer, ¿no? De Rudinesco y Derrida, si en el futuro, digamos, los historiadores del pensamiento se encontraran, digamos, si hubiera desaparecido la civilización y se encontraran con los restos del análisis estructuralista, tendrían que efectivamente, digamos, dedicar buena parte de su tiempo a desentrañar lo que ha significado el estructuralismo en la modernidad occidental. Pero bueno, la cuestión es que aún, digamos, haciendo el balance, tomando, digamos, los elementos a favor y en contra, bueno, Derrida, en realidad, él a sí mismo no se pone la etiqueta necesariamente de postestructuralista, pero sí le interesa pensar, digamos, la deconstrucción, digamos, como una estrategia de reflexión que de alguna manera, inscribiéndose en la herencia o en el legado del estructuralismo, sea capaz, digamos, de revisar toda la tradición en la que se inscribe, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión sería, bueno, ver de qué manera esos elementos de crítica que hace el postestructuralismo con respecto al estructuralismo reaparecen en la estrategia derridiana de la deconstrucción. ¿Qué cuestiones aparecen en la propuesta derridiana de la deconstrucción, que uno podría decir están presentes en principio en el estructuralismo, en la crítica al estructuralismo o en la problematización de los aportes del estructuralismo y, bueno, que son, digamos, recolocados en la perspectiva deconstructiva, ¿no? Acá yo tomé algunas referencias que aparecen en esa entrevista que me parecen interesantes para pensar qué es la deconstrucción. De hecho, en otras entrevistas, Derrida siempre dice que la deconstrucción no es un método. Por lo menos él no lo pensó así. Después es cierto. Uno toma distancia, digamos, de la propuesta original de Derrida, se apropia de algunos elementos y lo convierte en un método, si ustedes quieren, para interrogar los discursos. Pero bueno, él dice, yo lo que pensé con la deconstrucción no es un método. Digamos, es un modo de releer la tradición a través de la fisura, digamos, de hacer estallar la tradición para que muestre a través de esas fisuras lo que puede y lo que no puede, digamos, ese legado, esa herencia filosófica en la cual, por otra parte, uno está inscripto. Por eso él dice, bueno, también tanto esfuerzo del estructuralismo y de los que se apropiaron de los aportes estructuralistas para, digamos, desarmar o destruir la metafísica, cuando en realidad, digamos, y ubicarla, digamos, como en las antípodas de su propia perspectiva, en la vereda de enfrente de lo que están haciendo, cuando en realidad, si nosotros, digamos, cuestionamos la complicidad metafísica del signo, por ejemplo, es porque estamos parados en la metafísica. Hay un modo digamos, de leer lo que hace el estructuralismo que solo se puede configurar a partir de los elementos de la tradición metafísica. Entonces,
Bueno, en lugar, digamos, de estas estrategias de ruptura radical, digamos, de salto en el vacío con respecto a la tradición que nos precede, la deconstrucción es un modo, digamos, de recolocarse en una tradición para, digamos, hacerla estallar a través de sus fisuras y a través de este estallido mostrar lo que puede y lo que no puede esta tradición, ¿no? Yo les puse una referencia en primer lugar que es de Rudinesco, no es de que aparece en la nota al pie de la presentación de la entrevista. Ella dice que sería la deconstrucción, sería un ejercicio de deposición, de deponer, ¿no? Bueno, de poner en el sentido de alguna manera bajar, de correr desde un lugar de centralidad, elementos que se consideran nucleares para una tradición, descomponer esa tradición, pero para mostrar justamente el modo en que corridos de ese lugar, desplazados, aún así pueden seguir funcionando como horizontes de referencia, ¿no? Sino directamente como claves de inteligibilidad para el análisis teórico filosófico. Y después, bueno, tomé algunas referencias que aparecen en el mismo texto de Derrida, digamos, en las intervenciones de él y no en las preguntas de Rudinesco, que me parecía interesante dejárselas planteadas para cuando puedan sentarse a leer y sistematizar los aportes de la entrevista. Por un lado, digamos, Derrida plantea que la deconstrucción es el trabajo del pensamiento que procede con los mismos materiales que desplaza. Para hacer la crítica de la metafísica occidental no se sacude los elementos de esa tradición, sino que procede con esos materiales para reubicarlos, recolocarlos, mirarlos desde otro lugar. Por otra parte, la deconstrucción es un ejercicio de descentramiento del pensamiento respecto de sí mismo y de su espacio de referencia, ¿no? Para hacer hablar una tradición a través de sus fisuras hay que producir un efecto de descentramiento, ¿no? De correrse del lugar en el cual ese pensamiento se ha forjado en la matriz de una determinada tradición, y en esa lógica de descentramiento, esa tradición puede ser puesta a dialogar justamente con estas miradas críticas que la hacen estallar, que pretenden que hablen a través de las fisuras. Y por otra parte, la deconstrucción es una tarea interminable, dice Derrida, una tarea interminable que reactiva, recoloca la herencia, digamos, recibida, que se apoya en los conceptos que recibe. Dice Derrida en algún pasaje, la deconstrucción es una actividad hiperconceptual. Procede con un gran consumo de conceptos, dice incluso. ¿Pero para qué lo hace? Para marcar los límites de los conceptos. Me parece que un muy buen ejemplo de esta tarea de descentramiento que implica, digamos, correrse y, digamos, mirar desde otro lugar los conceptos para mostrar sus límites, es lo que hace actualmente el pensamiento decolonial, que tiene en Derrida uno de sus principales referentes. Es muy difícil producir ese efecto de descentramiento cuando, digamos, desde las tradiciones filosóficas hasta los marcos institucionales en los cuales se mueve el pensamiento decolonial son parte de la herencia de Occidente. Lo que hace es producir ese efecto de descentramiento, ¿no? Tratar de correrse y mirar desde otro lugar cómo, de alguna manera, las matrices teóricas con las que nosotros hemos abordado el problema de la dominación, incluso muy bien intencionadamente, con respecto a los pueblos colonizados, es una matriz teórica que resulta, digamos, que funciona por los efectos de la colonialidad del poder, digamos, que nosotros podemos aplicar porque en algún punto de nosotros mismos consideramos que esas categorías gestadas en una determinada tradición filosófica tienen un valor universal. Y en ese punto el pensamiento decolonial produce un efecto y un esfuerzo, digamos, involucra un esfuerzo de distanciamiento y de descentramiento importante, porque si se detienen en un pasaje de la entrevista, Derrida habla de Europa, ¿no? Y de Europa como unidad, digamos, como marco de referencia cultural para pensar los debates filosóficos, ¿no? Bueno, uno podría decir, esa es una limitación que ofrece la filosofía derridiana, y sin embargo el pensamiento colonial
se descentra, se corre de ese lugar y usa esta estrategia de hacer estallar la tradición a través de sus fisuras para recolocar categorías, marcar los límites de los conceptos, para justamente, digamos, tomar distancia de los efectos de colonialidad del poder que se traducen en la adopción de las teorías o las matrices filosóficas europeas. Bueno, hasta acá llegamos con postestructuralismo, estructuralismo, postestructuralismo y de construcción. No sé si tienen dudas, si quieren que hagamos una ronda de preguntas. Me voy a ir del Power, así nos vemos. ¿Dudas, preguntas, algún tipo de intervención? ¿No? Bueno, entonces les propongo 10 minutitos de pausita y después sí hablamos de genealogía y género. Ahí prometo ser más breve y bueno, después si hay preguntas generales, también podemos hacer una ronda de intervenciones en función de lo que hayan podido leer o de las dudas que les vayan quedando de la exposición. Pero entonces, si ahora no hay dudas, hacemos una pequeña pausa. Perdón, yo tengo una duda porque no podía poner el micrófono. Dale. No, que podría pensarse que un